Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Sí, hoy aparezco con gafas porque tengo que leer algunas fechas porque obviamente no me las sé de memoria, así que si no llevo gafas no voy a ver nada. Vamos a dividir el vídeo en varias partes y al igual que la pintura, pues habrá zonas donde partes donde se me vea y partes donde yo prefiera pues que se vean las imágenes y a mí solo se me escuche. Lo primero más importante es cómo nació. Nació durante la etapa de la Baja Edad Media porque hubo un cambio social, económico, digamos, en la estructura. Entonces, a partir de aquí, es verdad que nacen las primeras edificaciones góticas y en un momento de desprecio se les denomina góticas por los godos para hacer una referencia. Los románicos hacían esta referencia para referirse a que eran un poco grotescas, feas y que se salían pues del clasicismo de la época anterior. Pero como los románicos eran muy hipócritas, cuando empezaron a ver cómo eran las catedrales góticas, su luminosidad y su grandeza, los techos tan altos que eran algo así como que significaban la grandeza de Dios, no como que Dios está en los cielos, pues entonces decidieron pues que sí, que eran muy bonitas y que por qué no empezar a hacerlas de forma compulsiva. En las primeras etapas de lo que sería el gótico, en lo que es las fachadas sí se conservaba el estilo románico, pero en su interior, como os digo, empezaron a cambiar y a hacer los espacios más amplios sin que hubiera columnas de por medio y los techos también más altos por el tema de la divinidad. Asimismo, pues también más adelante se pondrían otros componentes que vamos a ir viendo. En el gótico clásico ya sí se empiezan a eliminar ciertas estructuras del románico y se empiezan a poner los arcos cruzados. Todo esto lo veréis tranquilos luego por imágenes y se empieza a aportar mayor luz. También la tracería cruzada, que es esta que veis así y lleva como se divide en varias pequeñitas, antes era simplemente arqueada y cuando empieza el gótico pues empiezan a añadir pequeñas partes que hacen como una especie de contraluz de juegos y sombra. Y además las imágenes suelen ser tréboles, como flores, como cuadros, como formas hexagonales, diferentes tipos de formas en vez de ser la típica simplemente clásica sin nada más. Y aquí los pilares es cuando se empiezan a enfatizar y a hacer más estilizados en vez de poner los típicos muros que ocupaban, pues dividían muchísimas veces las catedrales en varias partes, sino que aquí eran columnas y se veía el espacio mucho más grande. En el gótico radiante ya aparte de los techos súper altos con esos arcos tan preciosos y el tema de los arcos exteriores, pues empezamos a ver que algunos de los muros se sustituyen o se ponen muchísimas vidrieras con muchísimos colores para que se filtre esa luz y dé como esa sensación ya no de luminosidad sino de algo radiante. Así que podemos ver estas cristaleras desde en los techos, cubriendo todos los muros y muchas veces haciendo como partes de ventanas para dar, como os digo, al ser muy colorido, daba una sensación de luminosidad, de elegancia, digamos de algo como muy divino. Y en el gótico tardío lo que podemos empezar a ver es que las estructuras exteriores se empiezan a magnificar y, como ves, aparecen todos estos puntales que caracterizan la estructura exterior de la arquitectura gótica y también vienen las gárgolas. Lo que se pretendía con este tipo de arquitectura gótica era que cuando tú entraras, cuando estamos refiriéndonos a templos religiosos que tienen que ver con la religión, es que cuando tú entras te sintieras muy cercano a Dios debido a los techos súper altos, que como os digo, Dios está en las alturas, todo iluminado y alto, y que al mismo tiempo que cuando entrabas te sintieras como más cerca de Dios, exteriormente se ponían las gárgolas típicas, que era un sistema de desagüe básicamente que consistía en que era muy alargado para que cuando cayera el agua no dañara la fachada del edificio, pero se colocan gárgolas con aspectos como tenebrosos, oscuros, demoníacos, y esto se hacía como para darle a entender a las personas que aquellas gárgolas representaban el pecado y que era lo que te podías encontrar en el infierno, o sea que era una forma de darle temeridad a los pecadores. Así cuando tú entrabas y veías las gárgolas, instantáneamente se suponía que tenías que pensar en el infierno y que allí estaban ese tipo de criaturas, y cuando entrabas dentro tenías la acogida divina de algo tan espectacular como la arquitectura gótica, o sea que sí que estaba muy bien pensado. Y como os digo, muchísimos templos que eran románicos empezaron poco a poco en su interior
e incluso en su exterior a poner componentes góticos, porque se pasó de ser algo como grotesco que no les gustaba a ser algo que era como magnificencia, como algo espectacular y luminoso, divino, o sea que pasó de un extremo al otro. En el gótico clásico, la catedral de Chartres, comenzada en 1194, se eliminaron la tribuna del segundo piso, heredada del románico, pero se mantuvo el triforio, se recuperaba la sección longitudinal de 3 pisos o niveles. Se gana altura a través de un amplio claristorio o piso de ventanales, nivel de las arquerías, se proporciona una luz casi vertical. Cada vano se organiza mediante una estructura geminada dividido por un parteluz y decorado con motivos de tracería como tréboles, óculos o cuadrifolios. La catedral de Chartres sirvió de modelo para las siguientes catedrales góticas. Este periodo del gótico clásico culminó con la catedral de Reims, comenzada en 1210. Con sus equilibradas proporciones, Reims representaba el momento clásico de serenidad y reposo en la evolución de las catedrales góticas. La característica y los valores del arte gótico. El primero era una ofrenda a Dios. De hecho, como había bastante auge económico y se pagaban más impuestos y demás, contribuía más todo el mundo al rey, este pudo pues de nuevo pagar a cierta gente para que ayudara a la construcción de este tipo de catedrales, que querían que fueran súper espectaculares, y participaba absolutamente todo el mundo, burgueses, nobles, los trabajadores que por primera vez cobraban por hacer este tipo de trabajos. Así que simbolizó como una alianza entre el rey y el resto del pueblo, además de que era como un orgullo y el intentar alcanzar cierta espiritualidad a través de las catedrales hacia Dios. La importancia de la luz, era pues claro, básicamente que Dios, creador de todas las cosas, era pura luz, así que claro, al hacer estas catedrales súper altas y súper luminosas, era como que te sentías más cercano a Dios, y era el simbolismo no solo de la divinidad, sino como la creadora de todas las cosas, y se utilizaba esta luz como un reflejo de Dios. Las bóvedas de crucería, que son súper típicas en estos techos súper altos, donde se cruzaban y formaban incluso a veces ciertas formas entre lo que era todo el techo lleno como de vidrieras y estos arcos súper cruzados que creaban una estética preciosa. Aquí se empiezan a usar también los arbotantos y contrafuertes, porque era una forma de darle más espacio a, digamos, la catedral, y al mismo tiempo servía de soporte. También se ponen los pináculos, que sí, pese a que eran únicamente estéticos, sí es verdad que visualmente daban la sensación de que el edificio era mucho más alto de lo que en realidad era. Los vitrales y rosetones, que ya os he explicado, que aquí lo que se intentaba era que al crear esta luz de colores daba como una estética de una contemplación divina, de que estabas contemplando algo súper espectacular, y además de esta forma lo que hacías era que sustituías pues las pinturas y frescos que eran anteriores. Y también es verdad que las catedrales tenían como un efecto de que era como un libro abierto. ¿Por qué? Porque había ciertas esculturas que lo que hacían era como intentar acercar lo divino a lo humano, y el efecto era la contemplación de tu propia espiritual. Y también es verdad que las esculturas góticas, que ya lo veremos en el vídeo sobre escultura relacionada con la escultura gótica, pues como os dije en el vídeo de la pintura, pues tiraba más al naturalismo. Entonces como que te podías sentir un poco más identificado al ver esas esculturas que rodeaban muchas veces las catedrales en su exterior y alguna vez en el interior. Y en estas esculturas en la iglesia lo que se intentaba representar era el triunfo de Jesucristo y de Dios sobre todas las adversidades. Y también hay una afirmación del culto mariano que se piensa que es que durante esta época, como muchas veces las mujeres se quedaban solas con sus hijos, se metían con los clérigos mientras esperaban a que sus maridos volvieran, pues empezó a hacer como un culto que ya existía, pero aquí como que encontró su punto álgido, un culto a la Virgen María. Esto se puede ver tanto en las esculturas como en ciertas partes de la arquitectura gótica, cosa que está bastante. Y por último, a continuación os voy a poner algunos ejemplos de catedrales de diferentes tipos, de diferentes zonas de Europa, pues para que veáis las diferentes características que hay, pues que aunque fue su plenitud en Francia, pues obviamente no solo en Francia hay arquitectura gótica, sino que está distribuida por varias partes del mundo. La catedral de Chartres, Francia, que ya os he explicado antes, pues la historia un poco de esta catedral. La catedral de Colonia de Alemania, catedral de Burgos de España, catedral de Milán de Italia, monasterio de Batalla en Portugal. Y por último tenemos la arquitectura civil, que es durante el periodo gótico tardío, que se construyeron, como os he dicho, un gran número de edificios civiles. Se incorporaban interesantes innovaciones arquitectónicas. Se realizó un techumbre de vigas de vistas roble, que se convirtió en el prototipo para numerosas iglesias parroquiales. Se
construyeron numerosas chantes en estilo flamígero y se caracterizaban exteriormente por sus tragualuces y guardillas. Gótico veneciano del Palacio de Dux, el gótico Tudor inglés del Palacio de Hampton Court y los espléndidos edificios administrativos españoles. Y empezamos con el neogótico. ¿Qué ocurrió con el neogótico? Bueno, pues que se descubrió en 1492 el continente de América y aquí básicamente se intentó imponer, pues obviamente la religión de los europeos. Así que se empiezan a construir las catedrales, normalmente edificios religiosos, que se ponían de forma central en las ciudades como para que fuera precisamente eso, el elemento central. También se lo componían de otros edificios que ahora iremos viendo a través de imágenes. Yo os iré comentando algunos de los edificios más característicos de Latinoamérica y de diferentes países, pero sí es cierto que según el tipo de edificio pues hacía una cosa u otra, se le ponían diferentes ornamentos. Y luego como fue tardío y empezó en el siglo XV, pues al coincidir un poco con la etapa renacentista, pues sí es verdad que había algunos elementos pues que estos edificios eran una combinación a veces entre el arte, la arquitectura gótica y la renacentista. Y es que se empiezan a poner una serie ya de elementos mucho más decorativos aún de los que ya tenía la arquitectura gótica, solo que esta vez es como heraldos, escudos y demás para que se dé pues ese toque como de más, digamos, elegancia, plenitud, como queréis llamarlo, pero desde luego era mucho más llamativo. Y aquí también se les dota de muchísima más magnificencia precisamente para eso, para que los nativos americanos pues los vieran con una, ¿sabes? Como súper acercado a Dios y como súper algo bonito y precioso y que se sintieran afortunados. Tenemos la Catedral de la Plata de Ciudad de Plata, parroquia de Nuestra Señora Chinquiquirica en Bogotá, Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Medellín, otra Basílica del Perpetuo Socorro en Santiago de Chile, Catedral de Santa Ana en El Salvador, Santuario Nacional de María la Auxiliadora en la Ciudad de México, Iglesia de San José en el Distrito de Jesús María en Lima y la Iglesia de San José en San Cristóbal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayas disfrutado y que haya quedado todo más o menos claro. He intentado ir muy directa al grano y bueno, como siempre te digo, hazme la triada que es me gusta, comparte y suscríbete al canal y también puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y ayudarme a mí a crear más contenido y poder echarle todavía más tiempo del que ya le he hecho. Por supuesto, como os dije en el de pintura, iremos desgranando todas las disciplinas artísticas relacionadas con la subcultura gótica o directamente que son de la etapa del periodo gótico, pero con paciencia porque estos vídeos se tardan en hacer y sobre todo se tarda mucho en editar. Como siempre te digo, yo siempre estoy aquí en vídeo short o directo, así que si no me ves antes es porque no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.